Muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Oropesa y junto con mi compañero Víctor González vamos a explicarles el día de hoy en qué consiste la práctica número 7 del Laboratorio de Electrónica 2. Esta práctica consta de dos partes, donde hacemos uso de un conversor digital a analógico. En la primera parte de la práctica tenemos un circuito que puede ser utilizado para generar formas de onda digitales utilizando un conversor digital a analógico. Este consta en primer lugar de un clock que dará una onda cuadrada con una frecuencia de 256 kHz. Dicha señal será la entrada del clock o del reloj de un contador binario, que en este caso lo tenemos como un subcircuito dentro de la simulación. Dicho subcircuito consta de dos integrados 74-161 dispuestos en cascada para obtener 7 bits como salida. Dichos 7 bits de salida pasarán como entrada al siguiente subcircuito, el cual se trata de una memoria ROM de código 2732 previamente programada para obtener a su salida la señal a observar deseada según la entrada introducida. Los 7 bits que tenemos como salida del contador se conectarán respectivamente a los pines A0, A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Es decir, tendríamos como posibilidad 2 elevado a la 7 o 128 posibles casos, usando 128 bits para la señal de entrada que provenga de nuestro contador. De igual manera, usamos la herramienta de Logistate del simulador Proteus para los pines A7 y A8 de la memoria ROM 2732, que nos permitirán seleccionar si queremos que la salida sea seno tercer armónico o un diente de sierra. De esta manera aseguramos usar 128 bits para cada una de las posibles señales y que ésta dependa de los pines activados, pues son estos quienes seleccionan la salida guardada en el banco de datos almacenados en la memoria que programamos previamente. Mientras tanto, los pines A9, A10 y A11 junto a C y OE, que son los enable, se conectan a tierra. Para poder obtener la salida correspondiente a nuestro circuito, ya bien sea diente de sierra, seno tercer armónico o triangular según sea el caso, nosotros tenemos que ir a nuestra memoria ROM y añadirle un archivo .bin, que será el que nos dirá qué salida tendremos según la entrada que venga de nuestro contador binario o de nuestros dos logic states. Para saber qué valor tendrá que tener nuestro archivo .bin, hacemos uso de la herramienta Excel, donde programaremos o tendremos dos columnas de datos correspondientes a los valores deseados. En el caso de la triangular tenemos una tabla donde tenemos los números desde el 0 hasta el 63 y posteriormente van desde el 63 hasta el 0 nuevamente, cumpliendo con las características de una señal triangular. Después hacemos uso de la herramienta dec.a.ex de la propia herramienta Excel, que nos convertirá cada fila a su correspondiente en hexadecimal. De manera similar, haremos lo mismo con la diente de sierra, que esta va desde el 0 hasta el 63 y al llegar al 63 su siguiente valor será 0, se reiniciará. Y de igual forma hacemos uso de dec.a.ex para convertirlo en hexadecimal. Haremos algo similar con el seno tercer armónico. Primero haremos uso de la fórmula que se muestra en pantalla dentro de cada tabla, o mejor dicho, dentro de cada columna, y esto nos dará el valor correspondiente a n, que es un número que va desde el 0 hasta el 128.
y al final se realiza el mismo procedimiento donde tenemos su correspondiente en hexadecimal. Posteriormente obtendremos esos valores dentro del triangular, la seno tercer armónico y las dientes de sierra en hexadecimal y serán llevados a la herramienta de Excelit, donde podemos colocar estos valores para convertirlos en un archivo .bin, donde acá primero colocaremos los correspondientes a la señal triangular y posteriormente colocaremos los correspondientes a la seno tercer armónico, para finalizar colocando los correspondientes a la diente de sierra. Esto es lo que le dirá a nuestra memoria ROM qué valores tendrá que tener o qué valores tendrá que expulsar a nuestra salida según que se elija como entrada. Por último, la salida de la memoria ROM, que será de 6 bits, pasará como entrada al último subcircuito, que es un conversor digital a analógico R2R, el cual está formado por un circuito básico de resistencias en paralelo, que se habilitan según la tensión de salida que ofrece la memoria ROM. Y al final una resistencia conectada a tierra sobre la cual se mide la tensión de salida. Cada resistencia posee una ponderación de contribución de la corriente resultante en un amplificador operacional, acorde a su posición en binario. En este caso, al trabajar con 6 bits, llegamos hasta N5. En este circuito tenemos una resistencia equivalente de 2R en cualquier nodo, por lo que la tensión en el nodo será de voltaje de referencia dividido entre 3. Pero en el nodo final, ya que tenemos una resistencia conectada a tierra por cortocircuito virtual, por lo que en este último nodo el voltaje final será de 2 voltaje de referencia dividido entre 3. Teniendo un voltaje de referencia de 5 voltios, nos da que el voltaje pico en ese nodo será de 3,33 voltios aproximadamente. Como queremos que el voltaje de salida sea de 10 voltios, utilizamos un amplificador operacional y calculamos la resistencia que nos dé de una relación entrada-salida adecuada. Cuando deseamos calcular aquella relación de entrada versus salida que nos dará la resistencia a utilizar para obtener un voltaje de la salida de 10 voltios pico, utilizaremos la siguiente fórmula, donde tenemos que 3.33 voltios, que es el voltaje máximo en el nodo, entre 20K o 2R, va a ser igual a nuestro voltaje deseado, que es el de 10 voltios, entre X. Al despejar tenemos que X va a ser igual a 10 voltios sobre 3.33 voltios por 20K. Voltios se da con voltios y nos queda que X va a ser igual a 60K, donde en este caso estamos utilizando R como 10K, por lo tanto el valor de la resistencia será aproximadamente de 6R. Después de esto, notamos que la salida está invertida, puesto que el amplificador operacional está en modo inversor, por lo que añadimos otro inversor cuyas resistencias serán iguales para que no exista ninguna atenuación ni amplificación. Y una vez invertida la señal que fue previamente invertida, obtenemos nuestra señal original con nuestra ganancia deseada para que sea una salida pico de 10 voltios, obteniendo como resultado el circuito siguiente. A continuación procedemos a irnos a la parte 2 de la práctica, el cual consiste en un circuito con la misma distribución, donde tenemos nuestro contador binario, nuestra memoria ROM y nuestro conversor digital analógico. Sin embargo, en este caso utilizaremos el integrado DAC0808, el cual consta de 8 pines a las entradas, un voltaje ref positivo, un voltaje ref negativo, un EOUT y los pines COM y BE. Se hace la conexión como se muestra en pantalla y es importante mencionar que la salida de nuestro integrado será el EOUT, el cual nos da una salida en corriente. Por lo tanto, lo tenemos que conectar a un conversor
de corriente a tensión que utilizaremos con un amplificador operacional. En este caso, la salida sería la fórmula que se muestra a continuación, que es la corriente de referencia por A sobre 256, donde la corriente de referencia es 15 voltios entre 10K, puesto que, como se muestra en nuestro diagrama, VCC vale 15 voltios y R2, que es la resistencia que está conectada con el voltaje de referencia, será de 10K. Por lo tanto, nuestra corriente de referencia será de 1.5 mA y A corresponderá a qué entrada esté inicializada, es decir, a qué pin esté en estado alto. Cabe recalcar que en este caso las conexiones son las siguientes, como se muestra en esta imagen, donde el most significant bit corresponde a 1 y el least significant bit corresponde a 8. En este caso, al utilizar únicamente 6 bits, utilizaremos a A1 y A2, que son los de mayor valor, conectados a tierra directamente o a 0. Por lo que la corriente máxima que podemos obtener será aquella de IREF, es decir, la corriente de referencia por A3, que es el valor máximo al que podemos llegar entre 256, porque estamos trabajando con un conversor que trabaja a 2 elevado a la 8, es decir, 256 bits. Entonces obtenemos que la corriente máxima va a ser nuestra corriente de referencia 1.5 mA por A3, que corresponde a 64, que cada entrada tiene un valor ponderado según que entrada esté en estado activo, donde A8 o el least significant bit tendrá un valor de 2, A7 tendrá un valor de 4, A6 tendrá un valor de 8, A5 tendrá un valor de 16, A4 un valor de 32 y por último A3 tendrá un valor de 64. Por lo que sustituimos A3 como nuestro valor máximo que puede tener una entrada, es decir, 64. Sustituyéndolo en la forma nos da que A3 va a ser 64, por lo tanto la corriente máxima va a ser la corriente de referencia por 64 entre 256, que eso va a ser igual a 0,375 mA. Por lo que, utilizando la ley de Ohm de voltaje igual a corriente por resistencia, y queremos un voltaje máximo de 10 voltios, calculamos la resistencia despejando. Entonces la resistencia será 10 voltios entre 0.375 mA, lo cual nos da un valor aproximado de 26K. En este caso está siendo aproximado a 28K, para obtener un valor más cercano a los 10 voltios. Procediendo con las simulaciones, tenemos el circuito de la parte 1, donde al tener el logic state del seno y de la diente de sierra en 0, tenemos a la salida una señal triangular con un voltaje máximo pico de aproximadamente 10 voltios. De igual manera podemos correr el circuito o la simulación y podemos notar que tenemos un voltaje aproximado de 10 voltios. Si nosotros elegimos el seno tercer armónico, tenemos acá dentro de la simulación que se empieza a comportar de la manera deseada. De igual forma, si cerramos el osciloscopio y le damos espacio, dentro de esta gráfica de acá se actualizarán los valores y nos mostrará cuál es la salida correspondiente del osciloscopio. Si la volvemos al pulsar y dejamos todo en 0 y damos de nuevo a espacio, tenemos la señal de forma triangular. De igual forma con la diente de sierra, si le damos espacio después de seleccionarla, nos muestra la diente de sierra. Podemos tener esta señal dentro de nuestro osciloscopio si colocamos la diente de sierra y vemos que es el valor deseado. Si ahora nos vamos a la parte 2 de nuestro sistema, o mejor dicho a la parte 2 de nuestra práctica, tenemos un sistema similar donde ahora lo que cambia es que hacemos uso del DAC0808. Por lo que, si nosotros seleccionamos seno tercer armónico, vemos que nuevamente tenemos una señal de 10 voltios picos en forma sinusoidal, tercer armónico. Y si realizamos lo mismo con una diente de sierra, obtenemos una diente de sierra. Podemos obtener la misma respuesta dentro del osciloscopio
Si corremos la simulación, vemos que aproximadamente son 10 voltios. Y si colocamos el seno tercer armónico, empezamos a tener nuestra respuesta deseada. Si lo quitamos, volvemos a obtener nuestro triangular. Y si colocamos o seleccionamos la diente de sierra, obtenemos la salida, una diente de sierra aproximadamente de 10 voltios. Eso es todo sobre la práctica número 7. Muchas gracias por su atención.